Hoy vamos a trabajar chistes, contexto de la clase. Una, fundamental, no hago stand-up yo, así que no se va a tratar de esto, sino también de poder ubicar cuál es la lógica de la escritura de este libro. Ustedes tienen unas partecitas nomás, pero es un libro entero sobre el chiste y su relación con lo inconsciente. Freud escribe, nosotros ya hemos trabajado la interpretación de los sueños, hemos trabajado en teóricos, también lo que tiene que ver con las vivencias, y habíamos ubicado también cómo de ahí se abrían esas dos doctrinas fundamentales de la obra de Freud. La doctrina en relación a los sueños, que como el libro Princeps es la interpretación de los sueños, y la doctrina en relación a las pulsiones, para lo cual Freud inaugura con 3 ensayos. El libro El chiste y su relación con el inconsciente lo escribe en paralelo a 3 ensayos, ¿sí? ¿Por qué le interesa a Freud los chistes? El chiste, porque es un fenómeno lingüístico, ¿sí?, que se articula algo del orden de la satisfacción. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. ¿Qué se articula? A la satisfacción. Mediante la palabra, ¿sí?, se produce un efecto a nivel del cuerpo, ¿sí?, que es la risa. Entonces, recuerden que ya Freud venía interrogándose en relación al lugar de la satisfacción con los síntomas que lo habíamos ubicado ya inicialmente en Elizabeth, como eso que le llama la atención, y él después empieza a teorizar en relación a eso, pero en esta línea que va hacia el para todos, como lo venimos trabajando, el chiste es algo, es un producto social, ¿sí? Es algo de circulación entre los sujetos. De hecho, en esa época había mucha circulación de libros de chistes y había como escritores estrellas, digamos, de estos libros, y justamente el chiste que ustedes tienen, que inaugura, digamos, las páginas que ustedes tienen de Familionar, pertenece a uno de los grandes escritores de chistes del momento, ¿sí? Caras de que le llama la atención, pero bueno, hoy vamos a despejar algunas cuestiones particulares del chiste. Los que no sé si ya lo leyeron, algunos que lo leyeron, ahora lo vamos a retomar, es muy breve, pero imagínense, está lleno de ese tipo de chistes esto. ¿Por qué? Porque Freud lo que se pregunta es qué es lo que hace que algo sea un chiste. Es decir, que se produzca ese efecto de satisfacción a partir de las palabras en un sujeto. Para eso, él toma muchísimos de los chistes, como de los buenos chistes de ese momento, y los va analizando minuciosamente. Por eso les digo que está lleno de un montón de esos chistes que para nosotros... ¿Qué es lo que analiza minuciosamente? ¿Cómo es que están formados esos chistes? Para tratar, en la pregunta de Freud, ¿qué es lo que hace tal vez un chiste? ¿Sí? Un chiste que claramente lo que pone de relieve centralmente es, habíamos dicho, articula un efecto lingüístico con un efecto de la satisfacción, ¿sí? Entonces, para eso, él se pregunta cuál es la raíz, qué es lo que hace, digamos, cuál es la particularidad que produce a partir de la palabra ese efecto de ganancia de placer. Esa sería como la pregunta. Por eso les decía, para eso, ustedes no tienen la infinidad de esos chistes, creo que les basta con Familionar. Para eso, Freud va analizando un montón de chistes para ver cuáles son las técnicas ahí en juego en el armado de esos chistes.
Después vamos a ver, digamos, cuáles son las conclusiones que él va sacando, pero es como la idea inicial del trabajo, ¿sí? En relación a lo que vamos a familiar. Y a partir de ahí. Yo les leo el chiste y después ustedes me dicen qué es lo que les parece. ¿Sí? Página 18. Heine, que es este gran escritor de chistes, delinea la preciosa figura de Hilhasich de Hamburgo, agente de lotería y pedicuro, que se gloria ante el poeta de sus relaciones con el rico barón de Rothschild. Y al final dice: y así, verdaderamente, señor doctor, ha querido Dios concederme toda su gracia. Tomé asiento junto a Salomón Rothschild, y él me trató como uno de los suyos, por entero, familiarmente. ¿Sí? ¿Eh? ¿Se los explico? Sí, por favor. En ese momento, digamos, todavía figuraban los títulos de nobleza con la donación haciendo estatus social, ¿sí? Entonces, es un pedicuro que es un personaje que había creado este Heine, digamos, tiene como diferentes anécdotas, diferentes historias, pero en este caso es este pedicuro que toma asiento junto a un varón de Rothschild, de alta sociedad, de millonario, y lo que significa en este chiste es: me trató por entero como a los suyos, me trató por entero como a los suyos, él me trató como a uno de los suyos, por entero familiarmente. Es decir, tan familiarmente como te puede tratar un millonario. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo explico un chiste? ¿Es chiste? No. No soy yo, cualquiera. El mente es nuestro, ¿sí? Es una licencia porque en alemán no se utiliza esa terminación. Tan familiarmente como te puede tratar un millonario. ¿Sí? En familiarmente, que no es una palabra que exista, ¿sí?, en el diccionario, sino que es una palabra neoformada, un neologismo. Está condensado, familiar y millonario. ¿Sí? Tan familiarmente como te puede tratar un millonario. Ahora bien, ¿por qué no se ríen? Porque no vivimos en esa época. Ok, o sea que hay ciertas coordenadas, ¿no? Para pensar en el chiste y en relación al efecto. La época. ¿Qué más? ¿Por qué más no se ríen? El conocimiento social del momento, saberlo. El conocimiento social del momento, o sea, podríamos esta cuestión en relación al contexto, ¿no? El idioma, ¿sí? Cuestión fundamental. Es un análisis que estamos haciendo. Ahorita estamos analizándolo mucho y obviamente va a perder posible gracia que pueda tener. El compañero dice efectivamente, hay algo de explicarlo, ¿sí?, que ya hace que eso ya no sea un chiste. Si uno lo tiene que explicar, ya no es un chiste. ¿Por qué? Eso nos da la pista. Dos cuestiones. Primero, un chiste
el chiste, perdón, es social. Y además, si el otro no se ríe, ¿es un chiste? Entonces, requiere del otro, ¿sí? Para completar, podríamos decir, el proceso en relación al chiste, no basta solo con el trabajo de chiste de quien lo cuenta, sino que también el que termina de culminar ese proceso chistoso es el otro que se ríe. Si el otro no se ríe, no es chiste. No todo el mundo se ríe de un chiste, exactamente. Pero ¿qué pasa si yo dijera que efectivamente en esta clase va a ser estándar y cuento un chiste y nadie se ríe? ¿Cómo me siento yo? Más frustrada que más. Incómoda, ¿no? ¿Sí? Avergonzada, perturbada, ¿sí? Convengamos que hay algo que es necesario para que se complete ese proceso de un otro que lo sancione como tal. Si no, no se da esa ganancia de placer, ¿sí? Ni esa descarga. O sea, esa en relación a los efectos. ¿Para qué algo sea un chiste o no? Si no, puede ser una desubicación, por ejemplo. ¿Sí? Y ese placer no solamente genera, digamos, en el que se ríe y también el que cuenta el chiste en ambos, ¿no? Hay una ganancia de placer en ambos. Hay un efecto de lo que Freud va a trabajar, digamos, ahí, cómo el proceso se completa en el otro, pero hay algo de eso que vuelve sobre el que lo pronuncia, ¿sí? Por eso, el chiste es un producto eminentemente social. Como decían recién también, es necesario el entendimiento, ¿no? A diferencia del sueño. El sueño no es un mensaje para comunicar. Ustedes trabajaron en la conferencia 11, ¿sí? Freud no hace tantas referencias posteriores, salvo algo que ahora les voy a decir, comparando el trabajo del sueño, el trabajo del chiste, vinculado a concentración y desplazamiento. Y ahí sanciona esta diferencia. En todo este libro él hace un contrapunto también, de hecho un capítulo extenso, entre sueño y chiste. ¿Sí? De hecho habla del trabajo del sueño, habla del trabajo del chiste y trabajo de entendimiento a lo largo del libro también. Pero fundamentalmente tenemos estos elementos. Sí, es necesario que el entendimiento se produzca rápidamente por parte del oyente, porque si no, efectivamente no se culmina el proceso. ¿Sí? A diferencia de lo que tiene que ver con el sueño, no es un mensaje, no tiene la intención de comunicar algo a alguien. Pero lo que ubica es que en el sueño hay ahorro de displacer, lo que nosotros hemos venido trabajando por la vía de la satisfacción alucinada de deseo, pero hay ahorro de displacer, en cambio en el chiste hay una ganancia de placer. Neoformada, en la que se condensa que tan familiarmente como te puede tratar millonario. en el chiste dijiste ganancia de placer. Ganancia de placer. Y en el sueño ahorro de placer. En el sueño es ahorro de displacer. En cambio, en el chiste hay ganancia de placer. Por eso le interesa a Freud. ¿Sí? Por esa articulación de extraer de una articulación con las palabras, una satisfacción.
Entonces él se pregunta cómo es que se produce eso. ¿Qué más nos dice familiarmente? Tan familiarmente como te puede tratar un millonario. ¿Qué expresa? Distancia, ¿qué más? Subordinación. Sí, y un poco, ¿no? Una burla, una crítica. ¿Sí? Una especie de desprecio. ¿Cómo? Una especie de desprecio sutil hacia el millonario. Sí, en realidad lo que critica es la forma en que los millonarios tratan a quien no está en su nivel económico. ¿Sí? Entonces revela una crítica al modo en que los millonarios se manejan con sus pares aunque estén sentados al lado de ellos. ¿Sí? Aunque accedan a los mismos lugares, si no tienen ese estatus, los tratan de otra forma. Entonces, lo que revela también, además, digamos, de algo en la palabra misma, en esta condensación en la palabra, una palabra sustituta, además expresa una crítica. ¿Sí? Ambas cuestiones. Freud lo que va a hacer es, les decía, a partir de un análisis minucioso de diferentes chistes, va a ir tratando de aislar las técnicas en juego en el armado de los chistes. ¿Sí? En este sentido, ustedes tienen Familionar como un chiste paradigmático en el punto donde Freud termina condensando, Freud termina ubicando justamente este mecanismo de la condensación ligado a cierto ahorro como un concepto clave y central. Entonces él va a ir haciendo distinciones en estos análisis y hace dos clasificaciones. Ahora después lo pongo. Conforme a la técnica, ¿sí? Conforme a la técnica, Freud va a decir chistes en las palabras que van a estar articuladas al efecto de condensación, la abreviación, el juego de palabras, el doble sentido, los retruécanos, ¿sí? Y en el pensamiento. Los chistes en el pensamiento, si yo ahora les digo que es el paradigma de esos, es bastante poco gracioso. En el pensamiento. Tiene que ver con chistes donde la hilación del pensamiento va por un lado, ¿sí? Iría normalmente por un desarrollo lógico y se desvía la hilación de pensamiento. Algo de cierto disparate que entra en juego, ¿sí? Articulado el desplazamiento de la hilación de pensamiento. ¿Les recuerda algo? Desplazamiento, condensación y desplazamiento, ¿sí? Como efectivamente para poder dar cuenta de los chistes como formación del inconsciente y cómo nos muestra a través de los chistes efectivamente el inconsciente como un lenguaje, ¿sí? Del cual se puede extraer satisfacción. Entonces, él va a ir agrupando en esos dos ordenamientos, chistes en la palabra vinculados al efecto de la condensación y chistes en el pensamiento articulados al desplazamiento de la hilación de pensamiento. Cuando la cosa tiene que venir lógicamente por un lado, hay uno que le encanta a Freud, que es tenían, ¿cómo era? Alguien había cometido un robo,
había tres astres y un herrero. El herrero había cometido el robo, pero como tenían un solo herrero, mataron un sastre. A él le gusta mucho y lo pone muchas veces, pero efectivamente tiene que ver con que algo debería ir por una línea de pensamiento, ¿sí? Y sin embargo se desvía la hilación de pensamiento. El desvío de la hilación de pensamiento, donde ahí aparece algo justamente del sinsentido, aparece algo también de... dice acá, gracias. Pero Freud lo que se pregunta, ¿sí? Analiza las técnicas, pero hay algo de eso que no alcanza. Porque toda abreviación, toda palabra neoformada produce ese efecto. No. Entonces justamente Freud, además de la clasificación con respecto a la técnica, se pregunta por las tendencias en juego ahí, en aquello que se pone en juego en esa formulación del chiste. Y acaba de distinguir dos: los chistes tendenciosos y los chistes inocentes. A ver, hay varias cuestiones para poder pensar desde lo cotidiano, ¿sí? En relación a el chiste y el efecto. Por ejemplo, los chistes de gallegos, ¿a qué apuntan? No escucho. Son tendenciosos. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué formulan? Son brutos. ¿Qué son brutos? ¿Sí? Los de abogados. Claro, pero a ver, es una virtud lo que se hacen chistes con las virtudes de los otros. Son todos cuervos. Exacto. Cuervo, gata, dijeron acá, un poco más. Eso tenemos de gallegos, de judíos, los chistes sobre mujeres, los chistes sobre los hombres. Nunca apuntan a resaltar una virtud, ¿sí? Expresan una tendencia de qué naturaleza. Hostil, ¿no? Agresiva, hostil. Puede haber una crítica, ¿sí? Pero que revela una tendencia agresiva, o si no, los clásicos chistes verdes, ¿sí? Por ahí es una formulación un poco antigua, en relación a cierto contenido sexual también, ¿sí? Generalmente los chistes tendenciosos remiten a estas dos tendencias, algo del orden de la agresividad y algo del orden de lo obsceno. Si uno los puede reducir, quedan reducidas esas dos expresiones. ¿Qué pasa cuando les habrá pasado alguna vez que alguien les hace un comentario y inmediatamente te dice un comentario que es muy agradable, pero inmediatamente la persona dice, es chiste? Es como que cae ahí ese comentario bajo cierto manto intocable, ¿no? Todos sabemos que no es chiste, pero es como si ese es chiste, como que pusiera las cosas en un terreno de lo permitido, y donde uno no se podría ofender porque si no es un... ¿Cómo? Anula la hostilidad. Anula la hostilidad, la permite que se exprese y que uno no se sienta ofendido por eso, porque si no, no tiene sentido del humor, ¿sí?
Pero digo, hay algo ya de esa expresión, que obviamente no nos reímos de lo que nos dijeron, o sea, no fue un chiste, claramente, pero hay algo de, hasta incluso ese enunciado, nada, es un chiste, que ya deja las cosas en otro terreno, ¿sí? En algo que es permitido, que no es en serio, está en ese borde, en algo que se puede decir porque es un chiste. En líneas generales es lo que decíamos. No solo sobre las nacionalidades, sobre las condiciones físicas, sobre los intereses, sobre las profesiones, generalmente sobre múltiples aspectos donde hay algo que si no, no se podría decir. ¿Por qué? Quedaría mal, ¿no? Sí. Pero ahí no entra lo social, que el otro se tiene que reír, es como que le da placer decirlo. No, es que no estaba haciendo un chiste. Es No manipulación. me diga eso. Sí, nadie me cree. Pero es como que Es una manipulación. a veces uno dice algo que se da cuenta que es un poco fuera de lugar y lo trata de zafar. ¿Sí? No sé si es la intención ya maquiavélica de una manipulación, sino algo que surge y en cuanto surge no se da cuenta y bueno, lo trata de camuflar diciendo es un chiste, ¿sí? También hablar de algunas cosas que están prohibidas socialmente y decirlas. No sé, digo, los monólogos de Enrique Gervais, la voz de Klaus. Sí, Se le dio todo, le da a todos. exactamente. Y digo, nadie se anima a decirlo y lo cuenta con su tono, todo lo mismo. Digo, estaría como prohibido cuando hablaba, no sé, los casos texting, ¿no? Cuando Sí. hablaba de que. ¿De quiénes estaban ahí en la No, isla? dos se ríen así mismo y dice, es un problema, yo es amigo de ustedes, porque estaban todos metidos en eso. Como, ahí hay un ejemplo, ¿no? Exactamente, hay algo que ahí está dicho, ¿sí? Con todas las letras, pero sin embargo, como está bajo la cobertura, podríamos decir ahí, del chiste, es algo que sí se puede expresar. De otra forma, no se diría, puede ser porque cae mal, ¿sí? Como dijeron, porque queda mal, porque hay determinadas. Porque si, por ejemplo, lo planteara a nivel de una denuncia, él podría tener, le podrían hacer un juicio de calumnia, yo qué sé, ¿sí? Puede tener otras consecuencias si eso es dicho directamente. Mediante el chiste, entonces, se dice algo que de otra forma debería quedar inhibido o sofocado, pero utiliza inhibido, sofocado, reprimido, algo que debería quedar reprimido, se dice, o inhibido porque queda mal socialmente, o inhibido se dice bajo esa forma de chiste. Freud va a articular justamente esa diferencia a las fuentes de placer en el chiste, ¿sí? Hay un placer por un ahorro de gasto de energía psíquica en mantener una inhibición, sofocación, represión, ¿sí? Este ahorro del gasto de energía psíquica en mantener, a ver, esto ya lo hemos trabajado, para que algo sea reprimido no es de una vez y para siempre, requiere un gasto de energía psíquica en mantener algo inhibido, ¿sí? Mantener algo inhibido, algo reprimido implica un gasto de energía psíquica. Ahorrarse ese gasto de energía psíquica es lo que permite la ganancia de placer, que se libere ese quantum, ¿sí?
como placer a través de la risa. Es una de las dimensiones en el análisis que Freud va haciendo, ¿sí? Es un poco esto que les decía. A ver, si yo digo directamente algo agresivo, ¿sí? Puedo ser sancionado por el otro. En cambio, bajo el formato de chiste, ¿sí? Utilizando alguna de estas técnicas, puedo decir algo de contenido agresivo y sin embargo, eso me permite decir algo que de otra forma me tendría que callar y mantener en silencio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ok. Hay algo, profe, perdón, algo Sí. de la relación en el sentido, por ejemplo, cuando uno está en una situación relatorio, por ejemplo, Sí. viste que uno se tienta y es como si te reís el doble, o el chiste el chiste ¿no? negro, por ejemplo, que algo como negro, de una tragedia, algunos salía como doble. Bueno, eso está muy bien lo que plantea. Freud va a hacer una distinción entre lo cómico, el chiste y el humor. ¿Sí? Lo plantea acá en este libro, después no vuelve a retomarlo hasta 1927, que escribe un texto que se llama El humor. Después de Segunda tópica, Más allá del principio del placer, justamente a partir de todas esas elaboraciones, escribe un texto que se llama El humor, que nosotros vamos a trabajar. Lo que vos planteás, el humor negro, uno se ríe de una tragedia, ¿no? Decías, hay un ahorro, mediante el humor lo que se produce es un ahorro de un sentimiento penoso o displacentero. Uno de hecho se puede hacer humorada con uno mismo, no necesita de otro. En lugar del autorreproche, ¿sí? Como fui a hacer eso, uno mismo se puede reír sin necesidad de un público. Otro también se puede reír, que el stand-up se maneja mucho con el humor, ¿sí? Generalmente hace el humor de ciertas cosas de él. Una frase que dice, la tragedia sostenida en el tiempo es comedia, ¿no? Como un poco surge las dos, como en los ríos surge la tragedia y la comedia surgen al mismo tiempo. Sí, como una forma de hacer con ese malestar. Por eso va a tener el humor, en ese texto 27, lo vamos a trabajar y justamente hay algo que Freud habla de la dignidad del humor como una defensa contra la compulsión a padecer. ¿Sí? Digo por esta... Ya vamos a trabajar en Super Yo, pero eso lo conocen todos, de experiencia personal, ¿sí? Efectivamente, digamos, algo de una operación posible con esa compulsión a padecer. Sí. Por ejemplo, cuando contás algo que es trágico, así es trágico, pero lo tomás como forma de chiste, el relato causa gracia en el otro. O sea, no es en forma de chiste, sino que lo cuenta de forma graciosa. ¿Cuenta como chiste o no cuenta como chiste? Es humor. Es humor. Porque lo central del humor, a diferencia del chiste, ahora estamos viendo, lo central del humor es el ahorro del sentimiento penoso. ¿Sí? Está focalizado en eso, en relación a eso, el humor negro, que es lo más común. ¿Sí? Es en relación a cuando debería aparecer un sentimiento penoso, lo que aparece no es tan grave, en definitiva. ¿Sí? Ya sea sobre una situación o sobre uno mismo. El sentimiento penoso, por eso decía, puede ser el autorreproche, pero ¿cómo fui a decir eso? ¿Cómo no sé? ¿Sí? Una tortura mental. En lugar de eso, aparece un poder reírse. No es tan grave, es una pavada que cae y no pasa nada. ¿Sí? ¿Eso es saludable o no? Sí, sí. Y lo que evite, digamos, ese autorreproche es bastante saludable. En ese sí. Entonces, en el humor hay un ahorro de algo displacentero como el Del sueño. sentimiento, no. En el sueño es ahorro de displacer. En el sueño es ahorro de sentimiento penoso. Por eso tiene que ver con un sentimiento. El humor. El humor, sí, que dije, en el sueño no. En el sueño es ahorro de displacer, que no es lo mismo. En lo cómico, sí, porque Freud
después lo distingue. En lo cómico hay un ahorro en relación a la representación, tiene más que ver con la imagen, ¿sí? No produce tanta, de hecho el humor no produce esa franca risa que puede producir un chiste. Puede producir risa, ¿sí? Algo de cierto contento, pero no que uno se ría a carcajadas directamente. Lo cómico tampoco. Lo cómico tiene más que ver con algo del orden de la imagen, ¿sí? Cuando algo debería ser de una forma y no lo es. ¿Vieron cuando alguien se cae? La imagen implica que seguiría así, de golpe tú, ¿sí? Hay algo ahí. Bueno, los looks, efectivamente, tiene que ver con algo de lo cómico. No es un chiste, ¿sí? Ni es humor. Tiene que ver con algo de la imagen a nivel de la representación que debería ir de una forma, aparece contraria. Pensaba sobre el tema del humor, que decía sentimiento de lo que no sé. Sí. Como hay un tipo de humor, por ejemplo, el humor judío, ¿no? Que es, hay algo de la comunidad del pueblo judío, sí, de la diáspora, siempre ese humor típico, que siento como, digo, si no es una forma de chiste, sino es una forma de pensar, ¿no? Como, que es muy propio, ¿no? Después está el chiste judío, pero el humor de cómo encaran los judíos, todo eso, ¿no? Los hermanos Marx, del Pierre, que es un tipo de humor muy particular. Totalmente. Bueno, Groucho Marx y la lápida que escribe, ¿sí? Antes de morir dice en su tumba, disculpe si no me levanto a saludarlo, ¿sí? Él mismo lo escribe ahí, para su lápida, para que no se ponga. Digo, hay algo de esto en relación a reírse de uno mismo, de una situación o de una tragedia. Hacer humor con eso implica bajarle la densidad de lo dramático, podemos decir, ¿sí? En el chiste, por ahora lo que tenemos es que la ganancia de placer, primero que sí despierta como esta franca risa, sí es necesario, hay un proceso que habíamos dicho en relación al otro, ¿sí? ¿Hice dos fuentes de placer? Sí, ahí va la otra. En cambio, en el humor no es necesario. ¿Sí? Generalmente los chistes tendenciosos son tres: es el que produce el chiste sobre otro más el oyente. ¿Sí? Generalmente el chiste no es sobre el otro. Hay un tercero en el medio. ¿Sí? Claro, está triangulado, veamos el asunto. Está el que hace el chiste, si es tendencioso, es sobre otro, y está el oyente. Ya son tres ahí. En el humor no hace falta. Es como el piropo. No, el piropo, como uno hace un piropo, a un punto siempre está buscando agregar un tercero para como aprobarlo, ¿no? Como... Bueno, pero ahí podría ser solo buscar el efecto en el que se lo dice, ¿sí? Pero fundamentalmente en el chiste tendencioso entra en juego esos tres ahí. ¿Por qué? Porque efectivamente la fuente de placer que se extrae de este ahorro de gasto de energía psíquica en mantener una inhibición, recién preguntaban, hay algo que resuena en el que lo oye y también le permite levantar esa inhibición. Reírse de eso le permite, de cierta forma, como si fuera enunciarlo, ¿sí? Levantar él mismo esa misma inhibición. Pero cuando te reís te hacen padre. Y a la vez, exacto, estás diciendo algo que estaría mal decir, por ejemplo, ¿sí? Pero sin embargo, lo decís. Entonces hay algo de ese eco, de eso que resuena en el otro, y el efecto que produce es la risa, es esa liberación. Por eso es circular, digamos, ¿no? Parte de uno, va al otro, y eso también le vuelve al mismo de lo que dice el chiste. Porque si yo lo digo y no se ríe nadie, claramente en mí no se produce ese efecto. Más bien lo que queda es como desubicada habiendo dicho algo que no se podía decir. Por eso es un proceso chistoso, lo nombra Freud, ¿sí? Y es eminentemente social. Todos pensamos
bueno, esto que comentaba en relación a justamente Epstein, ¿sí? Y todos los amigos que estaban ahí, algunos involucrados. Dice algo, otros se resuenan, mirando un poquito al de al lado. O nadie se anima a decir, alguien lo dice en forma de chiste, y ahí nos reímos todos y a él lo se descomprime de eso. ¿Sí? Por eso decía, hay algo, la risa tiene que ver, pero lo pone también incluso en términos de descarga, es algo que emerge del cuerpo, uno no lo piensa, me voy a reír, si no te reís, o sea. Sí. Cuando conecto con eso último, el chiste sí o sí necesita de un otro, porque estaban diciendo que, por ejemplo, si yo soy solo y me cuento un chiste, puedo reír. Necesito un otro. Y, por ejemplo. ¿mucho te reís? Es raro. Contá un chiste de reír conmigo. A mí a veces me pasa. Puedes acordarte de un chiste muy gracioso, pero estaría el otro que lo relató. Claro, pero estaba el que lo relató. Aunque sea en mi O pensamiento. sea, para que algo sea chiste tiene que desatar una carcajada, o sea, una risa bastante difundida. Y ahí entra la... No, una risa, pero que está articulado a un otro, ¿sí? Acá la compañera decía, bueno, ¿te estás acordando de cuando te lo contaron? ¿Sí? El chiste, por ejemplo. Entonces ya está en referencia a ese otro. Pero lo fundamental tiene que ver con esto. Hay algo que se utiliza de los chistes, ¿sí? Para descomprimir alguna situación, para decir algo que si no, no se diría. Y entonces entra en consonancia con otros. Por eso tiene que ser rápido entendimiento. Por eso nosotros familionar 0. Porque no entramos en esa misma sintonía. No permite levantar esa misma inhibición. ¿Sí? Porque estamos en otra cultura, estamos en otro momento, pertenecemos a otro idioma, no estamos en ese contexto. Entonces no nos toca en ese punto. ¿Sí? Hoy en día, con todo lo que es políticamente correcto, medio que se perdió un poco. Sí. Como que está todo bastante reprimido. Y sí, está bastante reprimido. Acá están los chistes de casamentero que van de ese lado, pero los del Shadem, que era la figura del casamentero en ese momento. De esos hay varios y creo que para mí son los mejores que tiene el libro, porque después hay otros que son. Está la película esta que se hizo la obra de teatro Madre en Lanús, que va de la Argentina, Sí. de los 80, buenísima. Y bueno, que Brandoni es el protagonista que se va exiliado de la dictadura y vuelve 10 años después. Con mucha nostalgia, creo que se quiere quedar. Y está tomando un café con este actor Hugo Arana. Sí. Y dice, bueno, che, qué bien que te va, no sé qué, tal. Nunca te gustó contar plata delante de los pobres, le dice Hugo Arana, que estaba viviendo acá en Argentina, en el gobierno de Alfonsín, atrás todo, ¿verdad? Y él no sé qué le dice, no, imagínate, no sé qué, yo en Nueva York no me río, me dice, digo, no me puedo tomar un café con nadie. Siempre parece que están riendo de otra cosa, dice. Como diciendo que no puede entrar, no encaja con la sociedad norteamericana, pero decía, siempre están riendo, parece que están riendo de otra cosa. Pero he quedado para porque es muy como... Totalmente, es que eso es así y hasta incluso, digamos, ahí son dos idiomas distintos, pero a ver, no sé si alguien estuvo algún tiempo en España, hablan el mismo idioma, a ver, estamos muy cercanos a nivel de contacto, pero hay una forma de hablar que es... Te quedas afuera de los chistes. No solo que te quedas afuera de algunos chistes, sino que son leídos como ofensas, formas nuestras de hablar, normales, ¿sí? Dejate hinchar, dejate... Eso es terrible, es una ofensa. Borges decía, siempre pegado por los españoles, quería, decía, el español siempre habla como si no conociera la duda. Habla de una manera como... Por eso, lo que si decís andate a la mierda, es andate a la mierda, digamos, no es... digamos, ¿no? Como nosotros no decimos andate a la mierda, digamos, ¿no? Como una forma, no es algo grave, ¿sí? Para nosotros, pero ahí eso es terrible. Es un ataque, es una ofensa, digamos, hay una literalidad, esto que vos decís, ¿no? Como no está la duda, se lo toman como muy en serio, en el punto de una literalidad, y donde ahí tenemos, a ver, bastante cercanía con España, pero sin embargo esa diferencia es enorme, incluso en lo coloquial, ¿sí? Bueno, entonces,
Por un lado, cuando Freud analiza las tendencias, ubica los chistes tendenciosos que efectivamente cubren una tendencia agresiva sexual vinculada a lo pulsional, ¿sí? Y que a partir del ahorro de ese gasto de energía psíquica en mantener eso inhibido, sofocado, reprimido, se produce una ganancia de placer mediante la risa, ¿sí? Justamente ubica algo de ese quantum como una descarga en el cuerpo. Cuando uno se ríe, verdaderamente, no lo puedes frenar, es algo que te surge del cuerpo. ¿Sí? Están las risas inmotivadas en relación a ciertos cuadros de la psicosis, pero no es lo mismo cuando alguien se ríe verdaderamente. ¿Sí? Es algo que no puedes frenar. Pensando en las tendencias, él distingue entonces los chistes tendenciosos y los chistes inocentes. Dentro de los chistes inocentes, para poder pensar en cuáles son las fuentes de placer, donde ahí no se trata de que estén con una tendencia, si bien es difícil encontrar los puros, decía, va ubicando algo de lo que habitualmente se llaman chistes pavos, ¿sí? O sea, de juegos de palabras todos. ¿Sí? Me voy a recorrer el mundo entero, pobre entero. Chistes tontos. ¿Sí? Hay una cuestión donde va por el sonido y no por el sentido, esos juegos de palabras, ¿sí? Más por el orden, va a ir ubicando tres en este punto. Por el sonido y no por el sentido. ¿Sí? Que se extrae cierto placer en relación justamente a algo de la materialidad de la palabra misma. Por eso lo vincula justamente a los niños, ¿sí? Donde hay algo de ese placer. Cuando alguien comienza los bebés cuando empiezan a ni hablar, los sonidos, ¿sí? Hay una repetición de esos sonidos, y están los boludos de los padres que lo hacen también para que el pibe lo haga. Claro, uno lo hace contento, lo ve de afuera y decís, pero está esa repetición placentera, porque después se ríen de ¿sí? Que solo por el puro placer de esa resonancia y de la expresión de esa palabra, no se trata de algo del orden del sentido, sino algo del placer de hablar mismo, ¿sí? De la producción de que un sonido salga del cuerpo, el placer de la lengua, ¿sí? En el momento dice el bla 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 también, ¿no? Hay algo de cierto placer por fuera, más articulado a la palabra, ¿sí? Por fuera del sentido. También lo ubica algo en relación a los chistes, otra fuente de placer, va tratando de ubicar ciertas fuentes de placer. Y ubica lo consabido. Y en lo consabido, juego infantil. Y en lo consabido, ¿sí? Lo que aparece es dos dimensiones de ciertas fuentes de placer. Por ejemplo, que es algo del placer del reencuentro, de reencontrarse con algo, ¿sí? Que uno conoce. En los chicos se ve claramente. Le lees todas las noches el mismo cuento. El mismo. Y quieren el mismo. Y si te confundiste, ya se lo saben de memoria. Textual, pero no importa. Es la repetición de lo mismo. Y hay una satisfacción ahí. Si te pifiaste, te hacen volver atrás. Una vez quiere avanzar un poco las páginas y no, tenés que volver atrás porque falta una parte. O sea, lo saben textual, pero hay algo ahí, un placer de volver a encontrarse con eso conocido.
¿Sí? A eso Freud se está refiriendo con el placer del reencuentro. Y el otro. ¿Hay alguien del interior acá? Sí. ¿De dónde? Nací en Santa Cruz, viví en Entre Ríos. Santa Cruz, Entre Ríos. Tucumán. Tucumán. Villa Mercedes, San Luis. ¿Alguien más? Jujuy. No tenemos Alcoyana. ¿Alguien más? No, Ah. estoy más por el exterior, soy de Colombia. Bueno, de Colombia. ¿Qué pasa si alguien dice que es de Santa Cruz, de Entre Ríos, de Tucumán, de Colombia, ¿sí? De Mercedes? Se dan vuelta y lo miran instantáneamente, ¿no? Digo, hay algo. Yo soy de zona sur. Hace muchos más años vivo en Capital que lo que he vivido en zona sur, pero no importa, yo soy de zona sur. Si alguien dice que es de zona sur, rápidamente, o sea, lo miro y a ver si hay algo que compartimos. Claro, como por ejemplo de San Sublomas. Claro, Es como, yo sé de. claro, y vos a dónde ibas, algo de la familiaridad, exactamente. ¿Sí? Con eso tiene que ver ese placer del reencuentro que Freud está ubicando acá. Pero en relación al cuento, por ejemplo, del cuento de Elena Jiménez, que hay el chiste ahí como entraría. Freud está ubicando fuentes de placer, que también hay algo del conocer, ¿sí? De ese reencontrarse con algún placer conocido, alguna referencia, ya eso implica una dimensión placentera. Otra tiene que ver con la actualidad, ¿sí? Con la actualidad, lo pone en términos de la actualidad, me refiero a donde no hay que hacer tanto trabajo. Esto que decía la compañera, por ejemplo, en este punto del recuerdo. ¿De Lomas? ¿Qué? ¿De la calle Mix? No hay que explicar. Hay una calle que está cerca de la estación que se llama, ¿sí? Hay menos trabajo en ese punto. Menos energía psíquica que uno tiene que gastar en armar toda una explicación de lo coherente. En la actualidad lo mismo, ¿sí? Por eso tantos chistes de actualidad. Si contamos un chiste de Menem, la mayoría de acá no sabe ni quién es Menem. ¿Sí? Hay muchos que no saben quién es Menem. Para los que somos más viejos, sí. Pero, si es un chiste de Milei, sí lo van a conocer. ¿Sí? O de Adorni. Cuenta el chiste de la estratosfera. Era un personaje muy particular. Tenía humor. Si hay algo que tenía era que tenía humor. Siniestro, pero humor. En fin. Sí. Pero tenía humor, porque se mandaba cada burrada y se reía ahí él mismo y había algo que pasaba de eso. Y era terrible. ¿Sí? No le importaba nada, tal cual. Entonces ubica la dimensión de la actualidad también, donde implica menos esfuerzo. Yo les tuve que explicar lo del varón, ¿sí? Eso requirió una explicación porque es otro tiempo, otras coordenadas. No va a ser, aunque sea la misma época, no va a ser lo mismo un chiste sobre en Inglaterra, sobre el príncipe, que se hace el mismo chiste acá, claramente. Y algo de la actualidad tiene que ver con eso, con la vigencia del contexto que hace que yo lo capte rápidamente, que sea algo del orden de lo compartido. No me implica un esfuerzo, es rápido. ¿Sí? El otro tiene que ver con los chistes de disparate. Y la expresión del sinsentido. ¿Qué se podrá extraer un sentido de ahí? Pero bueno, los chistes de disparate, ¿qué es lo que? A ver, nosotros habitualmente cuando hablamos tratamos de mantener una coherencia en el relato, ¿sí? Para mantener un relato coherente tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí? Piénsenlo, uno trata de explicar algo y hace un esfuerzo,
un gasto de energía psíquica en mantener una coherencia. En cambio, si yo digo cualquier cosa, no hago ningún gasto, ¿sí? En el disparate hay algo también de ese sinsentido, de la liberación del sinsentido, de no necesitar hacer ese gasto de energía psíquica, ¿sí? En mantener algo conforme a un juicio o una crítica de lo que está bien o no está bien, si es razonable o no es razonable, ¿sí? A lo que viene con la educación. Los chicos, por ejemplo, ¿sí? Para tomar algo de esto, de lo que Freud está ubicando, todos tuvimos una palabra favorita, ¿sí? Que de chicos la usaban y la metían en cualquier cosa y cualquier contexto, no importaba, pero era la palabra favorita de uno, y dos palabras que metía eso, que no tenía nada que ver, pero porque había algo de una satisfacción en esa palabra. Y no por el sentido, claramente, ¿sí? Quedaba algo disparatado, pero no importaba, porque no había que mantener el sentido. Era la ocasión para poder decir eso que nos producía satisfacción. Esplendoroso. Hasta lo escribía. Sí, lo que cita, evidentemente. No sé por qué. No tengo idea. No causaba malestar, pero digo, había algo de cierta repetición en relación a eso. ¿Sí? Hay algo que Freud ubica en estos chistes inocentes que va a tener que ver justamente con una ganancia de placer ligado a un placer más lúdico y más infantil. ¿Sí? Por eso Freud va a decir que el chiste es un juego desarrollado. Hay algo del juego de la palabra sin miramientos por el sentido que efectivamente está anudado a un placer, lo que va a decir en los textos, placer previo, placer antiguo, placer infantil, ¿sí? Como una de las fuentes de placer. De las cuales Freud va a decir, no se desprende una franca risa en el adulto, pero sí algo de talante diferente, algo muy contento con eso. ¿Vieron cuando alguien está, no del todo mal, pero bueno, que ya está un poquito alegre? ¿Sí? Y empieza a hablar, y una le hace hablar, y el otro empieza a decir un encadenamiento incoherente de cosas, y todos nos reímos con eso. Cuando estás distanciado. Sí, o el pedo directamente, sí, digamos, está un poquito. Sí. Ok. Famosos pedo alegre. Exacto, cuando está en ese estado. Está lindo, ¿no? En ese estado. Entonces, los que están al lado, claramente lo hacen hablar y nos reímos de esto. ¿Por qué nos reímos de eso? Porque hay algo ahí que entra en eco de ese sinsentido, sin miramientos por mantener una coherencia, un relato, sí, utilizando las normas que corresponden del sentido, la ubicación, etc. En ese punto se ubica como cierto alivio en un ahorro de un gasto de energía psíquica, ¿sí? O sea, eso nos llevaría a aquellos puntos primitivos, donde no teníamos que tener sentido, a la niñez. Exactamente, ¿sí? Remite a ese placer infantil donde no había miramientos justamente por el sentido, y remite más a ese placer de jugar con la palabra por fuera del sentido. Algo de una satisfacción, ¿sí? Bien, a nivel del cuerpo. Yo me acuerdo una vez, vinieron salita de tres, vinieron unos amiguitos de uno de mis hijos, y uno dice zanahoria, eran 5. Uno dice zanahoria, el otro dice zanahoria, el otro dice zanahoria, el otro dice zanahoria, todos empiezan a gritar zanahoria, 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 se empiezan a matar de risa. Esas escenas son re comunes en los nenes. Uno se termina riendo, claramente, ¿sí? Por algo de toda la escena, y también por algo justamente de poder ver esa satisfacción sin miramiento absoluto
por el sentido. Nos toca, digamos, entra ahí, ¿sí?, en cierta consonancia con algo que uno ha tenido que dejar. Por eso Freud dice, el chiste es un juego desarrollado a nivel de los adultos. Lo pone en el estatuto de lo lúdico y del cual se extrae una ganancia de placer. Tenés chistes más sofisticados y tenés los chistes pavotes, ¿sí?, los chistes tontos. Y bueno, uno se ríe también de eso. Porque hay dos fuentes de placer. Entonces, una vinculada a las fuentes infantiles, ¿sí?, más articulada a una satisfacción en la materialidad de la palabra misma, ¿sí?, bien a nivel de cuerpo, que Freud lo va a articular un placer previo, y otra vinculada a la tendencia como un ahorro de gasto de inhibición, ¿sí? Generalmente se combinan. De hecho, Freud lo que dice, ¿sí?, no es la suma de 1 más 1, ¿sí?, sino que hay algo de esa combinación donde se produce un plus diferente. En Familionar nosotros tenemos las dos, porque tenemos la crítica y tenemos el juego de palabras, una palabra de invención de una palabra sin sentido, por ejemplo, ¿sí?, que revela una tendencia crítica sobre la gente de ese estrato social, ¿sí? Es más, de hecho, pero lo que cuenta más adelante, no sé si ustedes lo tienen, pero lo que cuenta más adelante es que en realidad había como mucha similitud en los nombres y que ese chiste que él lo contaba mucho, tocaba mucho la historia del mismo autor en relación a un tío rico, ¿sí?, un tío millonario, donde él se quedaba para estudiar y no sé qué, y que nunca lo había tratado como a lo suyo. Era su pariente, estaba ahí, pero siempre era notoria como esa diferencia que establecía el tipo. Eso es un dato de color. Bueno, ¿vamos hasta acá? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, Freud va a decir varias cuestiones, ¿sí?, en esto de el juego de palabras sin miramiento por el sentido. Freud lo que va a decir, algo que me encanta como lo plantea, el hombre es un buscador de placer. ¿Qué dice? El afán de los hombres por ganar placer de sus procesos anímicos, de sus procesos de pensamiento, crea entonces nuevos y nuevos chistes por apuntalamiento en los nuevos intereses del día. ¿Sí? ¿En qué página, profe? Eso está en la 119, cuando estaba hablando de la cuestión en relación a la actualidad. ¿Por qué nos interesa acá en seminarios tratar este tema? ¿El chiste? Sí. ¿Qué les parece? Digo el seminario por lo que es la orientación de seminarios, ¿no? ¿Cómo? En la clínica hubo algo que figura en unas cartas, sí, que hay algo que Freud les empieza a llamar la atención también con lo que tiene que ver con las asociaciones que van produciendo los pacientes o los estrés de determinados sueños. Después como cierta cosa un poco chistosa, sí, un poco graciosa en realidad, que se producía ahí. Eso él lo anota en unas cartas, ¿sí? Como el pasar, digamos, lo pone. Pero el interés surge a partir de la articulación entre la palabra y la satisfacción. Y también para poder pensarla como, para poder así también mirar, en relación a como el chiste como modelo de la interpretación analítica, ¿sí?
¿En qué sentido? Hay algo de lo que tiene que ver con la interpretación, justamente, que no apunta a un sentido pleno. Está más ligado justamente a partir de las asociaciones a poder marcar un punto mediante la sorpresa, algo del orden de lo breve, ¿sí? A producir un sinsentido que permita desplegar un sentido nuevo, que permita tocar algo, sí. ¿Puedo volver a repetir? Sí. Nosotros lo que vimos a partir del chiste es que efectivamente en el sinsentido se desliza un sentido, por ejemplo, ¿no? Y que hay también una liberación del sinsentido. En realidad la asociación libre, cuando uno asocia, hay algo de ese placer previo al placer de la palabra que se produce. ¿Recuerdan la semana pasada que decía el joven hallo que eso continúa mecánicamente y como que hay un despliegue, ¿sí? Hay algo de eso que también engancha un poco. Y la interpretación no va a llenar de sentido, sino más bien a marcar ahí ese punto para poder conmover el sentido establecido y encontrar otro sentido en eso que es un sinsentido. ¿Sí? A ver, las personas vienen con un sentido armado de su vida. El pasado no se cambia, lo que se cambia es la posición que uno tiene con respecto a eso. Entonces, las personas muchas veces, lo que uno escucha en la clínica es que están ancladas. Nosotros ya habíamos visto, la realidad es una interpretación, ¿sí? Y uno interpreta desde determinada posición y desde determinado lugar las cosas. Entonces, alguien puede interpretar, siempre me dejan de lado, ¿sí? Por ejemplo, a veces, bueno, no vamos a ver, a veces se pueden hacer cosas para eso, ¿sí? Pero hay como una interpretación que siempre es la misma. Y eso arma sentido, ¿sí? El sentido es una interpretación. De entrada, lo que tenemos es la materialidad de las palabras. El sentido es una interpretación. Entonces, en esa interpretación está lugar a una satisfacción. Aunque para el sujeto no la viva placenteramente. Es lo que ustedes empiezan a ver de cuál es la satisfacción que está en juego en el síntoma. ¿Sí? Hay una satisfacción en juego, aunque el sujeto no lo vive en forma placentera. Es empezar a separar satisfacción de placer. Porque alguien que sabe que determinada cosa le produce padecimiento, insiste y repite siempre lo mismo. Ya lo sabe, ¿sí? Entonces hay algo de esa repetición en cómo a veces uno se ubica en los vínculos que hay que conmover. Eso es un sentido armado. Y para que emerja, por eso ustedes en las últimas páginas de lo que ustedes tienen, si ustedes solo tienen en las últimas páginas de lo que ustedes tienen, ubica ciertas condiciones para este efecto, ¿sí? Por eso decía, es necesario un otro, que es el que finalmente sanciona. Una interpretación la sanciona el paciente como tal. ¿Sí? El analista puede mandar una frase, ¿no? Una construcción, lo que sea, ¿sí? Y eso no es una interpretación. Interpretación lo sanciona el paciente. Entonces a veces, muchas veces uno dice algo y por ahí en la siguiente sesión el paciente dice, eso que vos dijiste, tal cosa. Es necesaria la transferencia para eso. Pero en ese sentido hay algo de esa estructura del chiste similar a la interpretación analítica. Y no va por el lado
de llenar con sentido, no es una explicación. ¿Qué pasa? Cuando si yo tengo que explicar un chiste, ya no es chiste, ya no hay efecto en el cuerpo, no hay efecto sobre la satisfacción en juego ahí. Recuerden que estamos en esa cuestión, ¿sí? La doctrina del deseo y la doctrina de la satisfacción. Entonces por eso Freud dice ahí que era como las consignas en relación a algo de lo breve, del factor sorpresa, de cierta consonancia, de que hay algo de cierto despliegue, podríamos decir, la asociación libre con ese punto de ese discurrir a nivel de la palabra, también hay algo de satisfacción que se pone en juego ahí. Y eso que hallo mecánicamente, como decía el gente Aliquis, ¿sí? Son sorpresas agradables. Es una linda experiencia. Sí, digo, o sea, la asociación en ese punto. Y hay algo ahí que aparece de parte del analista, cortando algo de eso, marcando, puntuando, algo de la sorpresa y del imprevisto que permita equivocar el sentido que uno ya trae prefabricado y por el cual interpreta la vida. Generalmente no del modo más feliz. ¿Sí? Si no hay padecimiento, no va a consultar. Esto es así. Cuando alguien va a consultar es porque hay algún padecimiento. Si no, no va a consultar. Hay gente que tiene padecimiento y no consulta. Eso es otra cosa. No tiene demanda. Lo retiene. Tiene demanda. Bueno, eso es otra cosa. Pero sí, cuando alguien va a consultar, hay un padecimiento. Si no, para que vas a ir y pagar. ¿Sí? Y laburar. Terapia para poder trabajar en él, porque capaz no tiene el padecimiento, pero necesita trabajar en él. Pues padecimiento me refería, o sea, siempre a nivel de síntomas hay algún patos, ¿sí? Hay algún grado de padecimiento. Después está también lo que implica, que es lo que vamos a ver, es lo que es la formación del analista y también lo que son bueno, vamos a entrar en eso para el segundo parcial, en relación a lo que Freud plantea con respecto a cierta ética que tiene que tener el analista. Bueno, ya lo decía cuando ustedes vieron sobre en la sexualidad y la teología, ¿sí? Ya Freud ubicaba ahí, por más que eran médicos, lo que decía era quien siente unas voluptuosas cosquillitas al investigar la vida sexual, que se aparte, que se aparte del misterio, ¿sí? Directamente. Y ahí es justo donde ubica una responsabilidad y un deber en relación a lo que al lugar que uno ocupa. Bueno, la semana que viene entonces